Buena gente, ¿cómo andan? Vamos a continuar entonces con la segunda parte del video del transistor bipolar. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense, voy a poner acá, lo voy a dibujar por última vez de esta forma, ahora ya con el símbolo, ¿sí? Este es el emisor, este es el colector, esta es la base, ¿sí? Esta es la estructura que habíamos visto antes, acuérdense que acá está la juntura emisor-base, o base emisora, dependiendo del transistor que hablemos, vamos a hablar de base emisora o de emisor base. Acá está la juntura base colectora, o colectora base, y acá no hay juntura, ¿sí? Importantísimo, el transistor tiene solo dos junturas. Siempre, todos los años, pasa que muchos me hablan de la juntura emisor-colector o de la juntura colector-emisor, y esas junturas no existen. Recuerden que si nosotros recordamos la pastilla interna era P más N en el medio, P. En el caso de un transistor PNP, que es este que estamos dibujando acá, ¿no? Y la juntura aparece acá nomás. Acá, ¿sí? Acá hay una juntura porque se está uniendo un material P con un material N. Esa es la característica de una juntura. Y acá hay otra juntura que es donde se está uniendo un material N con un material P, ¿sí? O sea, no hay juntura entre el emisor y el colector. Pero sí puede haber corriente entre emisor y colector. ¿Por qué? Porque vimos que el ancho de la base era muy chico, W, y eso era lo que llamábamos efecto transistor. Entonces el efecto transistor es el efecto que se produce, por el cual se produce una corriente entre emisor y colector, producto de que el ancho de la base sea muy chico, ¿sí? Cuando se pregunta en alguna evaluación, defina el efecto de transistor, ustedes tienen que decir que el efecto de transistor es tal que hace que haya corriente entre emisor y colector y es producto de que el ancho de la base sea muy chico respecto del ancho del transistor. Bien, antes de entrar en esto quería mostrarles cómo es un transistor, o sea, la construcción interna de un transistor. Solamente a forma anecdótica, ¿sí? Pero supónganse que si esta es mi pastilla de silicio, esto que está acá así no se hace en realidad, sino lo que se hace es lo siguiente: se pone acá una metalización. Una metalización no es más que poner un pedazo de metal, ¿sí? Donde pueda soldar un contacto. Este contacto es el colector. Todo el body se llama el cuerpo de la pastilla de silicio, es el colector. Acá en el medio se pone el emisor, también con su metalización, emisor. Esto se lo contamina, en este caso, P++, ¿sí? Y la base, vamos a otro color para que... La base es toda esta región de acá, con su respectiva metalización, terminal de base. Bien, esto se dopa con material tipo N. Y el colector, que es todo esto que está acá, es material tipo P. Bien, ahora, fíjense, ¿dónde está la juntura? La juntura está acá. La juntura emisor base está acá. O sea, acá adentro sabemos que hay muchos electrones, ¿sí? Electrones, 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 electrones. Acá adentro, ¿qué hay? Lagunas, ¿sí? Y acá, ¿qué hay? Lagunas, en mayor cantidad. ¿Está bien? Entonces, acá, donde estoy marcando con el mouse, está la juntura emisora base, o sea, esta juntura. Y acá se produce la juntura base colector. O sea que, si ustedes se fijan, si lo vemos bien, esto, que yo voy a marcar acá, que estoy marcando con un color que no se ve bien, esperen, permítanme cambiar. Este era el emisor, dijimos. Esto que está acá es la base, ¿sí? Entonces,
esto que está acá es lo que se llama W, o ancho de base, ¿sí? Acá está el ancho de la base. Es la separación entre el emisor, la isla del emisor y la isla del colector. Esto técnicamente es una circunferencia, con lo cual la distancia acá es la misma que la distancia acá y la distancia acá es la misma que acá, ¿sí? Así se construye a nivel micrómetro un transistor bipolar, ¿sí? ¿Qué cambia entre el NPN y PNP? ¿Cómo están dopados los materiales? En el PNP, que es el que dibujamos acá, la islita esta es P, la circunferencia o semicircunferencia es N y el body es P. En el NPN será totalmente al revés, ¿sí? Esto será N+, esto será P y esto será N. ¿Bien? Perfecto. Quería nomás para que les quede ahí en la cabeza más o menos cómo es adentro un transistor bipolar. Vamos a seguir un poquito. Entonces, ya tenemos lo que es el transistor bipolar, ya vimos más o menos cómo funciona, sabemos que tiene dos junturas, una juntura emisora base y una juntura base colectora. Sabemos que si polarizamos la juntura emisora base en directa vamos a tener un flujo de corriente desde el emisor hacia la base, ¿sí? Flujo de corriente prioritario de lagunas. Sabemos que polarizando en inversa, por ejemplo, la juntura base colectora, esta juntura crece su campo eléctrico, con lo cual arrastra las lagunas que están acá, las tira para el colector, ¿sí? Esta es una corriente de corrimiento, esta es una corriente de relajación o corriente de campo, ¿bien? Esta no la podemos controlar, esta corriente de acá. Esta sí. Esta yo, en función de cuánto polarice la juntura, mando más o menos electrones. O laguna, mejor dicho en este caso, ¿sí? Esta no, esta es una corriente de arrastre. Todo lo que aparece acá lo tira para allá. Sabemos que aparece una corriente de base que es muy chiquita comparada con la corriente que sale por el colector. Y sabemos que el transistor se comporta como si fuese una especie de nodo para nosotros, ¿sí? O sea, entra la corriente de emisor, en este caso, sale la corriente de colector y sale la corriente de base. Con lo cual sabemos que la corriente de emisor, por primera ley de Kirchhoff, tiene que ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. Y por allá por el final del video anterior habíamos dicho que la corriente de base frente a la de colector es mucho más chica generalmente. Por eso la corriente de emisor muchas veces se aproxima a la corriente de colector. Esto se cumple dado que la corriente de base es mucho menor que la corriente de colector, ¿sí? Acá habíamos más o menos quedado en el video anterior. Bien, para el resto de los análisis que vamos a ver, vamos a trabajar con el otro transistor, con el transistor NPN. ¿Por qué? Porque este transistor, como vimos antes, el PNP, usa las corrientes electrónicas, con el sentido de las corrientes electrónicas propiamente dicho. Y nosotros en realidad en los circuitos trabajamos con corrientes convencionales. Entonces, ¿cuál es el problema del PNP? Que no quiere decir que no lo vayamos a usar, lo vamos a usar en un par de clases. Es que yo tengo que sacarle corriente por la base en vez de poner corriente por la base, como estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, para el análisis y el estudio de los modos de funcionamiento y todo el transistor, en principio vamos a usar ahora el transistor NPN, o sea, su compañero. Pero sepan que es exactamente lo mismo, ¿sí? Usar un NPN, usar un PNP. Lo único que hay que tener en cuenta son los sentidos de corrientes y cómo tengo que polarizar las junturas. Entonces vamos a hacer así, más fácil, vamos a borrar todo. Y vamos a ver el transistor NPN, ¿sí? El símbolo del transistor NPN, ¿cómo es? Es de la siguiente manera, fíjense. Es todo igual. Tengo nuevamente las tres patitas. Pero ahora la flechita es para afuera. ¿Qué indica la flechita? La flechita indica el sentido de corriente de base. En el transistor PNP, nosotros teníamos algo así. Con flechita hacia adentro, ¿se acuerdan? ¿Y para dónde iba la corriente de base? Y la corriente de base salía. La corriente de base salía. Entonces, acá tengo un transistor NPN, la corriente de base va a entrar.
la corriente de emisor, ¿qué va a hacer? Va a salir. Y la corriente de colector, para que se cumpla nuevamente el nodo, va a entrar. En este, la corriente de emisor era la que entraba. Y la corriente de colector y base salía. Esto es producto de cómo están construidos, ¿sí? Recuerden que este transistor NPN, emisor y colector son materiales N, base material P. En este, PNP, emisor y colector son materiales P, la base es material N. Bien. ¿Cómo funciona este componente, el transistor? Todo muy lindo, bárbaro. Me explicaste que tiene dos junturas, me explicaste que puede producir corriente interna en función de qué corriente pongo acá en la base. Me dijiste que se produce un efecto del campo y todo eso, bárbaro. Todo muy lindo. Ahora, ¿cómo lo uso? Bueno, y la forma de usarlo es la siguiente. Lo primero que dijimos fue que había que polarizar la base, entonces vamos a polarizar la base, RB. Vamos a polarizarlo de la forma más fácil, que es con una sola fuente, BBB. Bien. Y vamos a, por ahora, el colector, dejarlo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Si yo miro esto, solamente la parte de entrada de este circuito, o sea, la base y el emisor, acá tengo una juntura base emisora. Tengo una fuente, una resistencia de base y una juntura base emisora. O sea que acá aparece una caída de tensión BB, tensión base emisor. Recuerden que siempre que mido un potencial es la última letra es la referencia, la primera es la que mide. O sea, es la tensión base respecto al emisor, que en este caso justo el emisor es masa. Bien. Ahora, si yo miro esto, al ser una juntura, donde está polarizada de forma directa, ¿no? Porque la base es un material P y el emisor es un material N, o sea, esta juntura es tan directa, nosotros podemos asimilar que este primer circuito no es más ni menos que algo así. Un diodito, donde esta es la base, este es el emisor, esta es la RB y esta es la fuente BBB. ¿Sí? Con lo cual, acá aparece la primera curva característica del transistor, que se llama curva característica de entrada. Característica de entrada, que no va a ser ni más ni menos, que la curva de un diodo, donde esta va a ser la corriente de base, IB, esta va a ser la tensión del diodo, BB. Y esta es la curva característica de entrada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para una tensión BB de disparo, ¿sí? Aproximadamente 0,7 volt, en algunos transistores será un poquito menos, un poquito más, dependerá del tipo de transistor que usemos. A partir de esa tensión, yo voy a poder tener corriente entre la base y el emisor, ¿sí? Previo a eso, este diodo no conduce. Y recuerden, por lo que vimos en el modelo físico, que si no conducía esta juntura, emisora-base, no podía haber nunca corriente entre emisor y colector. Eso ya nos delimita dos zonas de trabajo. Una primera zona, zona 1, que está acá, y una segunda zona, zona 2, que es esta que está acá. En la zona 1 decimos que el transistor está en modo corte, está al corte.
¿Qué quiere decir al corte? Para nosotros el corte es una llave abierta. Esto es. O sea, no puede haber nunca corriente entre emisor y colector. ¿Sí? Esto quiere decir que la corriente de colector es igual a 0. ¿Por qué se da de ese modo? Porque la juntura de entrada, la juntura base emisora, está en no directa. Es decir, no está conduciendo. O está en inversa, que sería si está por este lado. En realidad, si queremos trabajar, si queremos poner bien claro, la zona 1 es todo esto también. ¿Sí? También coincide con la parte inversa de la juntura. O está en inversa, o está en directa, pero no alcanza la tensión de disparo para conducir esa juntura. Entonces, siempre que en la curva característica de entrada yo tengo una tensión menor a 0,7 volt, el transistor, no importa qué ponga acá, no va a conducir. Está al corte, ¿sí? Modo corte, primer modo de funcionamiento del transistor. Bueno, bárbaro. Todo bien. Vimos ya lo que sería la entrada del transistor. Hasta ahora no vimos en sí algo nuevo. La entrada del transistor es un diodo para nosotros. Cuando el diodo está en directa, permite que haya una posible corriente entre colector y emisor, ¿sí? Pero obviamente hay que polarizar de alguna forma de este lado también el transistor. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entender un poquito qué es esto del transistor. O sea, cómo podemos nosotros entender de una forma física al transistor. El transistor lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a ver si me sale el dibujo. Podemos considerar que el transistor es una canilla, propiamente dicho una llave de paso, ¿sí? Donde esa llave de paso yo lo conecto a un tanque de agua, por ejemplo, ¿sí? O a una bomba, si quieren. Vamos a poner una bomba de agua. Perfecto. Y de este lado tengo un tacho donde yo recolecto esa agua y mediante una cañería la vuelvo a inyectar en la bomba. ¿Bien? O sea, tengo una bomba de agua que está forzando agua a través de una canilla. Esa canilla cae en un tacho, el tacho vuelve a recircular. ¿Bien? ¿Qué es esto del transistor? El transistor es de la siguiente manera. Fíjense. Cuando el transistor está cerrada, cuando la llave está cerrada, no deja circular agua. Supónganse que esta llave es lo que yo llamo en el transistor base. Que este terminal que está empujando la bomba es lo que yo llamo emisor. Y que este terminal que está el tacho, donde estoy recolectando, es lo que yo llamo colector. Bien. Entonces la bomba quiere empujar agua. Pero la base me dice no, está cerrada la llave. Entonces si la llave está cerrada, el transistor está al corte. Bien. Transistor al corte. Llave cerrada, transistor al corte. O circuito abierto para nosotros. Entonces yo agarro y digo, bueno, voy a abrir un poquitito esta llave de paso. Voy a darle un poquito de corriente de base para que esto se abra un poco. Te voy a dejar pasar. Entonces voy a estar acá. Ya estoy conduciendo este diodo, ¿sí? Este diodito conduce, abre un poquitito la llave, empieza a salir agua. Esta bomba quiere empujar agua, ¿eh? Empuja, pu, pu, pu. Pero acá tiene una llave de paso que le dice, no, vas a salir un poco nomás de agua. Entonces empiezo a tener flujo de agua por acá. Pero un flujo de agua chico. Ese flujo de agua, o sea la cantidad de agua que sale por acá, va a ser proporcional a cuánto yo abra esta llave. O sea, si yo abro un poquito más, tengo más corriente o más agua, ¿sí? Siempre recuerden que la corriente de agua es igual a la corriente eléctrica para nosotros en estos análogos mecánicos. Entonces abro un poquitito más la llave, ¿sí? Le doy un poquito más de corriente de base, se abre un poquito más la llave, pasa un poco más de agua. Abre otro poquito o poco más de agua. Hasta que llega un momento, ¿sí? Donde esta llave se abrió por completo, llave de paso. Llega un momento donde la llave pasa a estar en esta posición, abierta por completo. ¿Qué pasa cuando la llave se abre por completo? Y cuando la llave se abre por completo, el agua que tengo por acá, el flujo de agua,
ya es el máximo que puede tener. ¿Y quién dice cuánto es el flujo máximo de agua? Y el flujo máximo de agua en definitiva lo termina forzando la bomba de agua esta que está acá. Entonces, con esto, vamos a llevar esto a un circuito eléctrico. Tengo este circuito que está acá, VCC. Tengo mi resistencia RC. ¿Sí? La corriente máxima que puede haber en esta malla, si esto para ustedes es un cable, ¿sí? O sea, si esto es un circuito cerrado previamente dicho, o una llave de paso abierta al máximo, la corriente máxima de esta malla la fija VCC sobre RC. O sea, IC, porque esta se llama corriente de colector, ¿verdad? IC máxima del circuito no es más ni menos que VCC sobre RC. Yo no puedo tener más corriente que esa acá, dando vuelta. Porque esa corriente es la que fija la fuente y RC si yo tuviese acá un cable. ¿Sí? Es la máxima. VCC sobre RC. ¿Menos que eso puedo tener? Sí. ¿Cómo tengo menos que eso? Y menos que eso lo vas a tener cuando la llave de paso, por ejemplo, esté en un punto intermedio. O sea, cuando yo la haya abierto lo suficiente como para que empiece a circular agua, pero no lo suficiente como para que esté abierta del todo. Abrí un poquitito la llave de paso. ¿Quién fuerza la corriente? La bomba. ¿Quién sería la bomba en este caso? VCC. ¿Sí? O sea, VCC sobre RC me da el flujo máximo de corriente que puede circular por esta llave de paso. ¿Y quién va a controlar cuánta corriente circula? Y el que controla cuánta corriente circula es la base. O sea, la manijita de la llave. Le doy corriente de base. Bueno, le di corriente de base, ¿qué quiere decir? Abrí la llave un poquito. Le doy un poco más de corriente de base, abro otro poquito. Un poco más. Y llega un momento que tucu, abrí el máximo. O sea, yo no le puedo dar más corriente de base. O mejor dicho, por más que yo le dé más corriente de base, la llave de paso no puede abrir más. Entonces, si la llave de paso no puede abrir más, quiere decir que tengo el flujo de corriente máximo. Y ahí aparecen los tres modos de funcionamiento del transistor. El primero ya lo habíamos mencionado, que es el del transistor al corte, llave de paso cerrada. Yo no le puse corriente de base o no polaricé esta juntura, ¿sí? Eso quiere decir corte. Se le llama al corte ¿por qué? Porque no permite que haya corriente entre colector y emisor, o sea, es un circuito abierto. Después aparece el siguiente modo de funcionamiento. Vamos a borrar un poquito acá para emprolijar esto, ¿sí? El siguiente modo de funcionamiento, que es un modo intermedio entre la llave cerrada, la llave de paso cerrada y la llave de paso un poquito abierta, o abierta completa mejor dicho. Ese modo se lo llama modo activo directo. Transistor, vamos a poner modos de funcionamiento. El primero, dijimos, corte. ¿Sí? La juntura base emisora en inversa. O no directa. ¿Sí? Es decir, no conduce. Primer modo. El segundo modo se llama modo activo directo. Acá, obviamente, para los modos que siguen, la juntura base emisora tiene que estar polarizando. O sea, tiene que haber corriente de base, ¿sí? Modo activo directo. Acá IB es igual a 0. Acá ya IB es distinto de 0. ¿Qué es el modo activo directo? El modo activo directo es un funcionamiento del transistor en el cual la corriente de colector es proporcional a la corriente de base. ¿Qué quiere decir que sea proporcional? Que hay una constante que vincula una con la otra. ¿Y cuál es esa constante? Esa constante me la da el fabricante, es propia de cada transistor y se llama HFE. O sea, IB es distinto de 0
Y a su vez, IC es igual a IB por HFE. HFE o también beta, ¿sí? El HFE o beta es una constante propia de cada transistor. Esto sale de la hoja de datos, ¿sí? Esto es datasheet. Es un parámetro, ¿sí? Esto lo mide el fabricante y me lo pone en la datasheet. Me dice el HFE mínimo vale tanto, el HFE típico vale tanto, el HFE máximo vale tanto, ¿sí? HFE. En el modo activo entonces dijimos, si lo llevamos al análogo nuestro de la llave, es una canilla que yo puedo abrir un poquito más o abrir un poquito menos. Y en función de cuánto más o cuánto menos abra esta canilla, o sea, cuánta más o cuánto menos corriente de base yo le dé, tengo más corriente en el colector, ¿sí? Ahí estoy en el modo activo. Y el tercer modo de funcionamiento es el modo saturación. Saturación o saturado. ¿Qué es el modo saturación o saturado? Y el modo saturación, o se dice que un transistor está saturado cuando yo abrí la llave al máximo. Yo agarré la llave de paso, la abrí al máximo y ya sale todo el flujo de corriente por el colector, o sea, la corriente máxima. Piénsenlo de la siguiente manera, ¿qué es algo que está saturado? Algo que está saturado son ustedes, después de ver los dos videos de transistor bipolar. Se vieron todo un video de transistor bipolar con el funcionamiento interno, la juntura, Después se ven este video donde está la explicación del componente, les mete una llave de paso en el medio, una bomba de agua, todo. Y llega un momento que su cabeza no da más. No da más, y lo único que están esperando es que esta persona que está del otro lado de la pantalla deje de hablar. Ahí están saturados, ¿sí? O sea, por más que yo les quiera meter más conocimiento, ustedes no lo van a absorber. Acá lo mismo, en un transistor, por más que yo le ponga más corriente de base, no me va a poder entregar más corriente en el colector, ¿sí? Ya está, ya agarró y dijo, no, pará, flaco, te di toda la corriente de colector que te puedo dar, más no puedo, no me sigas poniendo más corriente de base porque no puedo dar más corriente de colector. Ese es el modo saturado. El modo saturado, nosotros lo vamos a, en principio, simbolizar con una llave cerrada. O sea, para nosotros el modo saturado, en principio, va a ser un circuito perfectamente cerrado. Con lo cual, si nosotros queremos prender y apagar algo, estos dos modos, el modo 1 y el modo 2, 1 y 3, perdón, se usan juntos para diseñar interfaces. Bueno, gente, como claramente ya deben estar saturados, al igual que este transistor que ya se abrió la llave al máximo, vamos a cortar por acá este videito. Y la idea es, en los videos siguientes, ver un poquito cómo empezamos a calcular algunos de estos transistores NPN, y después vamos a ver lo mismo para los transistores PNP. Les mando un abrazo grande, espero que anden bien y ojalá que pronto nos podamos volver a ver.